muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos muchísimo el estar aquí con nosotras el día de hoy. Preparamos una presentación para poder guiar un poquito la conversación y poder hacer una que otra dinámica. Entonces, bueno, pues vamos a estar compartiendo pantalla. eh, y si quieres, Grace, ponerla exacto, como ponerla en formato de presentación. Entonces, en la siguiente slide vamos a ver qué es lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Pues el punto de partida es poder conocernos, platicarles un poquito de la organización, para luego ya entrar en los antecedentes de esta medición de la justicia abierta y adentrarnos al tema de la metodología. Cuáles son los presupuestos conceptuales, cuáles eran como los principios que guiaron la selección de temas que se querían medir, para luego platicarles los hallazgos nacionales y también de Baja California y empezar a cerrar con mostrarles ejemplos de prácticas que la métrica nos permitió observar en materia de apertura de distintas variables. Para concluir con, pues, por qué podría ser relevante hablar de la justicia abierta, pues hoy en día con ustedes, con otras personas que integran instituciones de justicia. Entonces, bueno, bien breve. ¿Quiénes somos? Somos tanto Graciela Rodríguez como yo, somos investigadoras de la organización The World Justice Project. Es una organización independiente multidisciplinaria y el énfasis está en avanzar el Estado de Derecho tanto en el mundo como en México a través de datos útiles que sean, que apelen e interpelen con los temas que va a enarbolar el Estado de Derecho y que ahorita los vamos a platicar, pero que sean datos que puedan ayudar a poner en práctica el análisis de política pública, el diseño de política pública o incluso su implementación, de forma tal que generamos datos, los tratamos de volver accionables o que sean accionables, y eso significa que puedan ser útiles para co-crear soluciones. Entonces, hoy vamos a hablar de la métrica de justicia abierta, pero también tenemos otras mediciones que tienen este propósito, generar información que puedan ayudar a trazar líneas base, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las temáticas que están dentro de este paraguas de Estado de Derecho? Y estos son transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción, por un lado, procuración, administración y acceso a la justicia, y finalmente Estado de Derecho y gobernanza ambiental. Entonces, hay temáticas como la justicia abierta que va a atravesar o va a tocar varias de estas temáticas, ¿no? Como en este caso, transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción y justicia. El Estado de Derecho, no, está perfecto, Iris. El Estado de Derecho lo medimos a partir de 8 factores, es decir, como cuando a alguien le preguntan, cuando hablas de Estado de Derecho, ¿de qué hablas? Nosotros hablamos de todos estos componentes o factores. Límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Ahora, la medición que hicimos sobre justicia abierta, como ven, todavía no, va a tocar varios de estos factores. Va a tener que ver con gobierno abierto, porque va a hablar de transparencia, de participación, pero también va a interpelar o dialogar, si quieren, con el componente de ausencia de corrupción a través de las distintas mediciones de rendición de cuentas, pero además, obviamente, al ser una métrica de justicia abierta, pues va a tener que ver con la impartición y la procuración de justicia, y ahorita vamos a platicar un poco sobre cómo nosotros conceptualizamos este tema de la justicia abierta, que entiendo que ya han tenido varias sesiones con expertos pues muy buenos como el comisionado presidente y Peter Sharp, etcétera. Entonces, bueno, eso es un poquito del contexto de de nuestro punto de partida como investigadoras. Y lo que queremos proponerles es, ahora sí a la siguiente, es que ustedes ahora pues nos platiquen quiénes son, ¿no? Ya les platicamos un poquito con la reseña que nos hizo favor el maestro Alejandro de hacer y también con un poquito de la introducción de la organización, pues queremos saber quiénes son ustedes. Entonces les queremos proponer esta primera, sí, dinámica un poco para romper el hielo. Si pueden ustedes ingresar a la página que se llama, y con su celular puede ser o con el
con el buscador que tengan, menti.com, e introducir este código. Y lo que vamos a hacer es proyectar básicamente, pues, unas cuantas preguntas que les queremos plantear como para saber, pues, quiénes somos los que estamos el día de hoy aquí y con quién estamos platicando y qué temas entonces les pueden resultar también interesantes. Bueno, esto es de lo más interesante para nosotros porque entonces empezamos a ver cómo, pues, quiénes estamos aquí, ¿no? Ahí, pues, principalmente hay abogadas, hay abogados, este, hay consultores, hay licenciados en administración, en seguridad, eh, perdónenme, del Tribunal Superior del Estado, desarrolladores, tecnología. Como, como vemos, la verdad es que tenemos un grupo, pues está interesante nuestro grupo, ¿no? Porque tiene una perspectiva jurisdiccional, una perspectiva más del estudio del derecho, pero también una beta interesante de comunicación y de tecnología. Así es que esperamos que los contenidos que hoy vamos a compartir pues pueda ir como resonándoles a cada uno de ustedes, porque como ya han ido viendo, pues la justicia abierta en realidad es un paraguas que abarca muchas cosas. Ahora, vemos que ya 36 personas contestaron. Voy a darle a la siguiente como para ir aprovechando el tiempo eh, para que puedan contestar la siguiente pregunta. Y bueno, aquí les invitamos a que nos compartan una tarea cotidiana que realizan en su función diaria. También, de nuevo, como para ir sabiendo, pues, qué es lo que hacen. Qué bueno, leer siempre es muy bueno. Eh, pero también ir identificando tareas que muchas personas realizamos y que vamos a ver cómo se interconectan con el concepto de justicia abierta que han estado trabajando y que estamos nosotros, digamos, trabajándolo a través de la medición. Miren, por ejemplo, el, todo lo que significa atención al público, explicarle a las personas los servicios que las instituciones proveen, eso ya es justicia abierta, porque es acercarle la justicia a las personas a través de una forma que la puedan entender. Tiene que ver con transparentar la función que realizamos, que realizan ustedes de forma cotidiana, pero además hacerlo de una forma que sea comprensible y que empodere a las personas con esa información para que ellos tomen decisiones. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Por ejemplo, la protección de datos personales, la publicación de información, o bueno, sí, la publicación de información que es pública legalmente. Eso, por supuesto, que tiene que ver con la transparencia y tiene que ver también con la rendición de cuentas, porque al final, pues son las sentencias lo que mejor pueden explicar la forma de resolver por parte de los jueces. Igualmente, los servicios de asesoría, de atención a las personas. Muchas gracias por compartir esto. Y fíjense ustedes cómo también hay siempre oportunidades para ir aplicando conceptos de justicia verde. Por ejemplo, la redacción de demandas, vale la pena preguntarse uno cuando escribe, ¿esto es entendible o no está en un lenguaje sencillo o no? Este tipo de cosas o si quieren, de necesidades de justicia que la justicia abierta va a tratar de responder, son las que aquí nos traen a cuento. Entonces, todo el tiempo estamos realizando tareas que ya son una práctica de justicia abierta o que pueden ser más cercanas a un paradigma de justicia abierta que busca precisamente transparentar, acercar los servicios de justicia. Y bueno, les agradecemos a todas las 70, o sea, todas las personas que están respondiendo. También a nosotros también nos sirve saber, pues, qué les interesa de la sesión de hoy. Nosotros tenemos ya nuestra presentación, muy practicada. Sabemos qué es lo que les queremos compartir, pero también queremos saber qué les interesa a ustedes saber, conocer, aprender. Es súper interesante poder decir, queremos un diálogo y eso es a lo que también queremos, Graciela y yo, invitarles.
a que nos pueda compartir pues las distintas reacciones que la medición que hicimos les puede generar, las ideas que puede propiciar, pues de eso se trata, ¿no? Padrísimo, replicar acciones. Van a ver, voy a spoilear un poquito, Grace, pero hacia el final de la presentación vamos a ver prácticas interesantes que hay a lo largo del país, precisamente por si ustedes ven interesante replicarlas, o por lo menos para que detonen creatividad para poder desarrollar ustedes las propias. Y justo, pues son casos reales, ¿no? Así es que está muy padre saber, pues, lo que ustedes quieren escuchar, lo que les interesa, y entonces, pues, poder también nosotros resolver pues, esa demanda de conocimiento. Así es que esperemos que sí la vayamos a cumplir. Y por supuesto que el método es lo que queremos compartir hoy. Ese es un poquito el objetivo de la sesión que tenemos aquí, compartirles la metodología, el desarrollo y qué componentes tiene cuando uno se propone, vamos a medir el nivel de apertura de las instituciones de justicia de nuestro país. Entonces, pues muchas gracias por compartir y yo creo que podemos como continuar con la presentación, Grace. Y bueno, un poco de los antecedentes de la métrica de justicia abierta vienen como de dos lados. La primera tiene que ver con el estado de la cuestión que enfrentan el sector justicia en nuestro país, ¿no? Por una parte, vemos con los datos que produce INEGI, que producen otras encuestas, etcétera, que las instituciones de justicia de México y de muchos otros lugares del mundo no están necesariamente atendiendo las necesidades de justicia de las personas. Por un lado, vemos que es una cultura institucional que tiende a estar aislada de las personas, que es formalista y pues que no es particularmente cercana a las personas, precisamente porque el lenguaje técnico a veces puede alienar a las personas, a veces también las estructuras de primero hay que pasar a cierta ventanilla y cumplir con cierto proceso, luego con otro, etcétera, también puede disuadir a las personas de acudir. Si quieres la siguiente, Grace, por favor. La otra, eso. Y eso va a significar barreras a la entrada a los servicios de justicia que va a hacer que las personas o no resuelvan sus problemas de justicia o que los resuelvan de otra manera. Pero además el contexto que enfrentamos hoy es, pues, que las personas no conocen a las instituciones de justicia, no pueden distinguir entre la función de un juez frente a la función de un ministerio público, por ejemplo, pero que también hay cierta desconfianza hacia estas instituciones. Ahora, la desconfianza incluso hemos visto que es mayor cuando no conocen a las instituciones o cuando no han tenido ese contacto. Entonces, por un lado, existe este contexto de desconocimiento, de desconfianza y también de insularidad de los servicios de justicia, por un lado, y por otro, también existen esfuerzos de medición de apertura, como la métrica de gobierno abierto. Entonces, digamos que estos dos contextos en la organización de World Justice Project nos motivó a decir, vamos a plantearle al INAI hacer una medición de apertura de justicia abierta, sí, de apertura, pero focalizándonos en el sector justicia y no en toda la administración pública, como por ejemplo la hace la métrica de gobierno abierto. Entonces, la siguiente, por favor, Grace. Entonces, dado este contexto, y le estoy platicando un poco la historia que hay detrás de la métrica, y eso es que a partir de este contexto, World Justice Project se acerca al INAI y firmamos un convenio de colaboración para decir, inspirémonos en la métrica de gobierno abierto, pero desarrollemos una métrica ajustada al sector justicia y al ecosistema de justicia, y ahorita vamos a platicar un poquito de qué nos referimos con ecosistema. Pero ¿cuál era el objetivo? Era generar una medición que fuera oficial y que la impulsara digamos, la institución que rige el Sistema Nacional de Transparencia y que está acompañando los esfuerzos a nivel estatal y a nivel federal de apertura, pero que además sirviera de línea base para todas las instituciones, para saber en dónde están, de acuerdo a una medición, ¿no? De este tercero que realizamos World Justice Project, INAI y el Instituto de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, para decir, esta es una línea base que puede servirles para poder empezar a avanzar cambios, programas, prácticas y que eventualmente permitan mostrarles una mejoría.
Y bueno, por último mencionar, pues que en realidad es la única medición que existe en el mundo que se propuso decir, ok, vamos a medir el nivel de justicia, de apertura que hay en las instituciones de justicia. Hay otras mediciones que se van a centrar en datos abiertos, otras en transparencia proactiva, etcétera. Pero esta lo que buscaba decir, vamos a ver el bosque completo en términos de apertura. Perdón, Grace, ahora sí. Entonces, ¿cuál fue el proceso de elaboración? Iniciamos con poner las bases conceptuales de qué entendíamos por justicia abierta, qué era lo que abarcaba, con el INAI y con otras personas académicas y operadoras, incluyendo la Academia Interamericana de Derechos Humanos, para tener una primera propuesta de qué queríamos medir. Esa propuesta la discutimos en mesas de co-creación con distintos operadores. Hicimos 6 mesas de co-creación con integrantes de órganos locales de transparencia, con organizaciones, con miembros de las organizaciones de sociedad civil, con abogadas y abogados practicantes, académicos, pero también con miembros de las unidades de transparencia de los tribunales, de distintos tribunales del país y también de las fiscalías y procuradurías. Entonces ahí lo que el propósito de esas mesas de cooperación fue preguntarles, ¿ustedes qué entienden por justicia abierta? ¿Qué me dirían de justicia abierta? ¿Y qué es lo que ustedes en su cotidianidad, digamos, diaria, me dirían, ¿no? O sea, queríamos generar una medición que pudiera vincularse directamente con, pues, el ejercicio de la función de cada quien. Finalmente desarrollamos digamos, este mapa de variables, que es pues, todo lo que queremos medir y lo llevamos con el Instituto de Investigación de Rendición de Cuentas, el que mencionaba de la Universidad de Guadalajara, para que ellos la implementaran. ¿Qué significaba esto? Que pilotearan la metodología, refinaran las variables y entonces ahora sí hicieran el levantamiento de todo el ecosistema de justicia. Ellos hicieron el levantamiento de los datos, que significó consultar Plataforma Nacional de Transparencia y consultar las páginas web de las distintas instituciones de justicia y empezar a documentar eso, esa es la verificación de esas variables y finalmente los puntajes, ¿no? O los datos de si sí o no cuenta con esta información, está pública, etcétera. Finalmente nosotros entramos a esta nueva etapa que es la validación de información con el INAI. Generamos una serie de mesas técnicas para revisar tanto el reporte como la base para finalmente presentar los hallazgos públicamente en julio de 2023. Entonces, este es un poco el proceso y la historia que hay detrás de la métrica. Ahora, esto, esta pregunta pues es fundamental, ¿no? ¿Qué entiendes tú por justicia abierta y por lo tanto qué es lo que vas a medir? Ustedes, estoy segura que ya han ido repasando los distintos principios de justicia abierta y por ahí sé que, por ejemplo, el comisionado Alcalá habla de innovación y nosotros en realidad cuando él habla de innovación yo digo, ay, estamos hablando de colaboración, pero le llamamos de forma distinta. Pero lo importante es que sean estas distintas vertientes o principios que van a ayudar a saber, pues, qué tan abiertas son las instituciones. Entonces, por un lado, medimos el nivel de transparencia y me refiero a medimos, pero porque es un principio importante de apertura, pues la transparencia, ¿no? Qué tanto se está cumpliendo con el derecho a saber de las personas y qué tanto se está proveyendo de información adicional de la que están obligados. Por ejemplo, si al atender a las personas como en las oficinas de atención al público, qué tanto se les acerca la información, qué tanto esa información es digerible, o sea, qué tanto sí es eficaz este derecho a saber, qué tan oportuna es esta información, etcétera. Ahora, dentro del principio de participación, nos centramos en los canales de interacción y diálogo entre las personas usuarias o cualquier persona y las instituciones de justicia. Pero también pensábamos en este diálogo tiene que haber ciertos criterios de accesibilidad, es decir, si es necesario aplicar ciertos ajustes para que las personas puedan sí tener esta interacción con las instituciones de justicia, pues es necesario mirar esos criterios de accesibilidad. Eso lo distinguimos de la colaboración, en donde pensamos en colaboración vamos a hablar y a tratar de detectar mecanismos en donde son las personas las que directamente son partícipes en marcar los problemas, en marcar las soluciones, en participar co-creativamente con las instituciones. Como lo vamos a ver, una de las variables o uno de los subíndices, perdón, que mide la colaboración es la justicia alternativa porque las personas, como ustedes saben, acuden ante un mediador o un facilitador
Y son las personas las que narran el problema y son las personas las que trazan su acuerdo en una mediación. Básicamente de eso se trata la colaboración, de que las personas puedan activamente participar en el diseño de las propias soluciones. Y finalmente, rendición de cuentas, en donde nos centramos en eh, qué tanto las instituciones y los servidores públicos muestran y justifican sus decisiones y qué tanto hay mecanismos para poder detectar y también reportar posibles actos de irregularidad o de corrupción. Entonces, un poco esos son los principios que nosotros, digamos, que centramos nuestro concepto de justicia abierta y que por lo tanto nuestra medición va a entretejer estos conceptos. Ahora, en la siguiente vamos a ver un par de premisas que ya las he ido mencionando, pero que vale la pena como ser muy explícitos y que van a atravesar todo el diseño de la medición. Una premisa inicial es la importancia de la perspectiva de justicia centrada en las personas, que es la centralidad de las personas. ¿Y esto qué significa? Que cuando miramos a las instituciones de justicia, nos ponemos en los zapatos de la persona usuaria y nos preguntamos si la persona entiende sus derechos, entiende los servicios a los que puede acudir, si hay una disponibilidad de una representación legal o una asesoría, si hay servicios que sean equitativos e incluyentes, etcétera, etcétera. Son distintos atributos de la perspectiva de justicia centrada en las personas en donde vamos a poner el ojo. Y la otra premisa es la perspectiva sistémica. Y esto es, y ya he mencionado varias veces que hablamos de ecosistema de justicia porque no queremos ceñir el estudio de la justicia abierta únicamente a los tribunales, que es lo que tradicionalmente se hace, sino que pensamos, para garantizar el acceso a la justicia, muchas instituciones están implicadas, ¿no? Llámese fiscalías generales cuando llega una víctima, llámese centros de justicia para mujeres, comisiones de derechos humanos, en fin, hay una serie y un abanico bastante diverso de instituciones que pueden resolver necesidades de justicia y queríamos que nuestra medición hablara con todo ese ecosistema. De, de tal suerte que no nos ceñimos a los poderes judiciales ni tampoco únicamente a la función jurisdiccional. Entonces, nuestra métrica abarca poderes judiciales, pero también tribunales electorales, tribunales de justicia administrativa, pero también estos otros órganos no jurisdiccionales que mencionaba. Entonces, y el concepto de ecosistema, pues lo vamos a ver todo el tiempo. Entonces, ahora sí, para cumplir la promesa vamos a hablar de la metodología. Para entrar en la metodología, pues solo, ¿no? Tener muy claro qué es esta métrica, es una medición del estado de apertura de las instituciones del ecosistema de justicia. Y como decíamos, ¿qué instituciones integraron este estudio? Y aquí, pues en el argot del transparencia, pues son los sujetos obligados que estuvieran en funciones, pero que también estuvieran dándose alta en la Plataforma Nacional de Transparencia. Estos dos criterios mínimos eran indispensables para poder integrar a las distintas instituciones o sujetos obligados a la medición. Entonces, la métrica lo que hace es que mide el nivel de apertura, pero de todo este gran ecosistema de 233 sujetos obligados. Este universo de sujetos obligados está integrado por 124 órganos jurisdiccionales y van a ver que es tanto federal como estatal, superiores de justicia, electoral, de justicia administrativa, laborales, consejos de la judicatura, pero también fiscalías tanto generales de justicia como especializadas, perdón, así como órganos no jurisdiccionales. Como decíamos, este ecosistema lo vamos a integrar con órganos como comisiones de derechos humanos, centros de justicia para mujeres, centros de atención a víctimas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la métrica. Para cada estado vimos pues, que no todas las instituciones, no las mismas instituciones, perdón, estaban dadas de alta en la Plataforma Nacional de Transparencia. Había estados en donde había muchas instituciones, había otros en donde no tantos. En el caso de Baja California, que es la siguiente, la métrica analiza el nivel de apertura de 7 instituciones o 7 sujetos obligados, 3 órganos jurisdiccionales, el Tribunal Superior de Justicia o el Poder Judicial del Estado, el Tribunal Electoral del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa, una fiscalía especializada y también 3 órganos no jurisdiccionales, la Comisión de Derechos Humanos, el Centro de Justicia para Mujeres y la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario. Entonces, ese es, digamos que
si queremos saber cómo está el nivel de apertura, perdón, de Baja California, podemos saber el nivel de apertura de estos 7 sujetos obligados. Ok, entonces ya sabemos qué hace la métrica, ya sabemos a quién mide, vamos a ver qué es lo que mide. Como decíamos, está organizado como en estos 4 grandes dimensiones o principios: transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas. Y cada una de estas se va a subdividir en subíndices. Por ejemplo, transparencia va a estar dividida en transparencia activa y transparencia proactiva, participación en apoyo ciudadano por un lado y servicios y justicia digital por otro, colaboración, como ya decía, justicia alternativa, perdón, y canales e instrumentos de colaboración ciudadana. Y finalmente, rendición de cuentas va a analizar estos 4 subíndices: responsabilidad pública, archivos, compras y mecanismos anticorrupción. Ay, perdónenme. Y ya en la siguiente, pues ya es como el océano completo de lo que mide la métrica, ¿no? Está detallado aquí todas las variables, que son 42, que miden la métrica, y pues vemos cuáles son las de transparencia activa, por ejemplo, la publicación de todas las obligaciones de transparencia, pero otro ejemplo también, la publicación de todas las sentencias o resoluciones definitivas, la publicación de recomendaciones que emiten las comisiones de derechos humanos, por ejemplo. En transparencia proactiva, vemos uso de criterios de transparencia proactiva sobre los derechos que garantiza, sobre los mecanismos de coordinación, pero también sobre los servicios que presta. O sea, sí es importante que las instituciones puedan acercarle a las personas qué hacen y qué y cómo les puede ayudar, ¿no? A resolver sus problemas de justicia. Por el lado de la participación y apoyo ciudadano, lo que vemos es que vamos a centrarnos en si existen servicios de justicia accesibles y también si existen programas de capacitación dirigidas a personas servidores públicas. Y también si existen estos mecanismos, pues, que son más accesibles a veces de justicia digital. Y aquí centramos la atención en si existe la posibilidad de iniciar un proceso en línea, si se puede consultar el expediente, pero también si existen criterios de accesibilidad para las personas al momento de utilizar estos servicios de justicia digital. No estoy leyéndoles todas las variables, les estoy tratando de dar ejemplos que están ahí mismo en ese mapa y que con mucho gusto les podemos compartir los materiales para que los puedan leer con muchísimo detalle y sin prisa. Pero esto es solo para ir dándoles la idea de qué es eso que medimos cuando decimos que hicimos una métrica de justicia abierta. Entonces, como decíamos, en colaboración centramos la atención en la justicia alternativa, pero también en los canales de colaboración ciudadana. Y aquí hablamos de mecanismos, por ejemplo, de retroalimentación ciudadana para el desarrollo de planes, de programas, de propuestas. Incluso a mí me encantaría luego preguntarle aquí a las personas que hoy nos acompañan, qué tan cómodos se sentirían con una encuesta de salida de una audiencia, por ejemplo, si las personas entendieron, si las personas se sintieron satisfechas con el trato que recibieron, en fin, este tipo de mecanismos de retroalimentación. Y también, pues, qué tanto se vincula con sociedad civil, sí, a través de convenios, pero digamos que queda patente la vinculación con los convenios, pero qué tanto están trabajando ahí sí de forma cooperativa con sociedad civil, para después pasar al ámbito de la rendición de cuentas. Y aquí iniciamos con responsabilidad pública, en donde centramos la atención en si se pueden consultar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, si podemos evaluar el desempeño de las decisiones de los órganos internos de control, si podemos conocer esas versiones públicas, si podemos conocer los resultados de las auditorías. Y luego, digamos, estos son algunos de los ejemplos de las 6 variables, pero para luego pasar al tema de archivos, que por cierto es uno de los temas más olvidados y la métrica nos permite como sustentar eso con datos. Y pues va a centrar en qué tanto existe la operación de estos archivos y las exigencias que tiene la Ley General de Archivos, para luego pasar a compras, en donde mirábamos si la información está disponible relacionada al presupuesto asignado, al ejercicio del gasto, a la publicación de los contratos, y si las personas tenemos acceso a información estadística sobre todo esto.
Eso por cuanto hacia compras y finalmente, buenas tardes, Liliana, los mecanismos anticorrupción. Y aquí, como decíamos, queríamos saber y verificar con información publicada en la plataforma o en sus páginas web si existen mecanismos de denuncia por actos de corrupción, si existen también protocolos públicos de protección a los denunciantes o también mecanismos preventivos en materia de corrupción, como comités de ética, códigos de ética, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que mide la métrica de justicia abierta. La forma de verificarlo, decíamos, es consultando la plataforma y las páginas web. Ahora, cabe mencionar que cuando el Instituto de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción toma este gran mapa de variables, encuentra que no todas son aplicables a todo el ecosistema de justicia, sino que solamente aplica a la función jurisdiccional o a las instituciones directamente vinculadas con la función jurisdiccional. Entonces, lo que hicimos fue decir, hagamos un estudio de profundidad sobre el nivel de apertura de los tribunales, de los consejos de la judicatura. Entonces, este módulo está integrado por 12 variables y está enfocado estrictamente al trabajo y a la función, sí, la función jurisdiccional. Entonces, ¿qué mide este módulo? Perdón, nada más para como ser muy clara. Los mismos sujetos obligados que fueron estudiados con la métrica son los mismos que forman parte del módulo. Perdóname, eso no lo expliqué, Grace. Digamos que son los mismos 124 órganos jurisdiccionales. Y bueno, ¿qué es lo que mide este módulo? Transparencia jurisdiccional, y eso es si publican las tesis y las ejecutorias, si hay forma de consultar las versiones estenográficas de las sesiones públicas, en fin, este tipo de información, pues que está vinculadísima al trabajo jurisdiccional, ¿no? Y también el nivel de apertura de los procesos de justicia. Y aquí, por ejemplo, verificábamos si está publicado el listado de sesiones de un órgano jurisdiccional o el listado de asuntos que se van a tratar, así también como la publicación de audiencias y sesiones jurisdiccionales. Entonces, esta es la información que a cualquier persona litigante, por ejemplo, pues le serviría mucho tener para poder empezar a trazar sus estrategias, estar pendientes de las decisiones o de las deliberaciones, etcétera. Pero también lo que hicimos fue, además de estos dos subíndices, analizar cómo se vincula la función jurisdiccional con la ciudadanía y lo hicimos desde dos ópticas. La deliberación con sociedad civil, y esto es verificar si hay tanto criterios como prácticas, es decir, hay evidencia del uso de mecanismos como el amicus curiae que van a enriquecer la deliberación jurisdiccional, como también si hay criterios para su uso. Es decir, ahí se publica una convocatoria o hay hay algún acuerdo que diga en qué tipo de asuntos se va a convocar para la presentación de amicus curiae o no. Y también, pues si efectivamente los jueces o los magistradas y magistrados van a consultar y a utilizar amicus curiae que sean presentados. Entonces, la vinculación con la ciudadanía es desde el lado de la deliberación, como también de la interlocución directa para optimizar y para mejorar la publicación de sentencias definitivas. Y aquí, pues es como de regreso a lo más básico, ¿no? Que la ciudadanía pueda decirnos a nosotros, personal jurisdiccional, cómo es que las sentencias se entienden mejor. Si es con un resumen, si es con un boletín de prensa, si es con una síntesis al inicio de la sentencia, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se trata el módulo, poder saber el nivel de apertura jurisdiccional de nuestros 124 órganos jurisdiccionales que integró la métrica. Y bueno, hasta aquí creo que tenemos, Grace, de metodología, ¿cierto? Para que entonces te pase la batuta a ti. Gracias, Ana. Buenas tardes a todas y todos. Y bueno, ya después de haber explicado un poco cómo lo hace Ana sobre la metodología y el objetivo de la métrica de justicia abierta, en su primera edición, estos fueron, digamos, los principales hallazgos que quisiéramos compartir con ustedes porque pareciera que tener como un comparativo, ¿no? De cómo es que estamos como instituciones
judiciales o bien como instituciones no jurisdiccionales, fiscalías, etcétera, etcétera, es importante para ver cómo es que estamos, cómo es que podemos mejorar y cuáles son las buenas prácticas que hemos implementado desde distintos órganos y del ecosistema de justicia en general. Entonces, de los hallazgos de la primera edición, me refiero a la primera edición porque está en puerta la segunda edición de esta métrica. De hecho, en estos momentos estamos ya recopilando la información de todos los sujetos obligados que forman parte del ecosistema general de justicia. Claro, en esta ocasión, en lugar van a aumentar un poco más la investigación, ya son como 312 sujetos obligados que actualmente forman parte del ecosistema de justicia y que están ya dados de alta en la Plataforma Nacional de Transparencia, como por ejemplo los centros de conciliación que no estaban, y ahora incluimos también a las comisiones de arbitraje médico. Entonces, estamos en la preparación de la segunda edición. Pero lo cierto es que es muy importante ubicarnos en cómo es que estuvo la primera edición como para ver qué otras, qué podemos mejorar y qué buenas prácticas podemos resaltar y qué áreas de oportunidad tenemos. Em, Estos fueron los resultados generales, ¿no? De acuerdo a lo que mencionaba Ana, en el sentido de las cuatro dimensiones en las que se enfoca la métrica de justicia abierta, digamos que la medición va de 0 a 1, ¿no? Entonces, el resultado general de todo el ecosistema de justicia desde la primera edición fue de 0,42 y tiene que o sea, se basa precisamente en todas estas dimensiones que Ana acaba de explicar, ¿no? Es decir, por un lado la transparencia, por otro lado la participación, la colaboración y la rendición de cuentas. Como pueden ver ustedes, pues en donde está el énfasis, o sea, el mejor resultado es precisamente en el ámbito de la transparencia, que implica tanto las obligaciones de transparencia que ya se señalan para cada sujeto obligado con la Ley General de Transparencia y en la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme los sujetos obligados van subiendo la información y también los temas de transparencia proactiva, ¿no? O sea, qué cosas más están haciendo como sujetos obligados para transparentar sus funciones y para dar acceso a lo que a las personas podría interesarles. Entonces, la transparencia muy por encima, bueno, por encima del promedio general, ¿no? Creo que salió como el mejor, con el mejor promedio, seguido de participación y, perdón, seguido de rendición de cuentas y participación en tercer lugar y quizá en donde sí se encuentra un área de oportunidad importante es precisamente en los temas de colaboración, que es esto que mencionaba Ana, ¿no? De la co-creación de las instituciones del ecosistema de justicia con la sociedad civil y todo el tema de justicia alternativa, de los mecanismos de justicia alternativa. Y en participación, que también no es muy alta, el resultado pues tiene que ver justamente con esto que mencionamos y que resaltamos, qué tanto la ciudadanía se siente identificada con las instituciones del ecosistema de justicia, qué tan cercanas están, qué tanta retroalimentación reciben, ¿no? Por parte de la ciudadanía y los usuarios de los servicios de justicia, etcétera. Entonces, creemos que ahí es donde está el foco o donde tenemos que poner el foco, que es precisamente en la participación y la colaboración. Ahora bien, los resultados por tipo de sujetos obligados, como pueden darse cuenta, los sujetos obligados que
mejor, tienen una mejor valoración es precisamente los tribunales superiores de justicia, ¿no? Son los campeones con un promedio de 0,52. Y quizá lo menos es precisamente las instancias federales y estatales implementadoras del sistema de justicia penal. Pero en el intermedio podemos encontrar las fiscalías, los tribunales electorales, los tribunales de justicia administrativa. Básicamente, los tribunales superiores de justicia están en 0,52 y esto es por encima del promedio general en justicia abierta, ¿no? Que es el 0,42. Ahora bien, ¿qué encontramos? Encontramos que este ecosistema de justicia es muy heterogéneo en términos de apertura. O sea, lejos de ser como un comportamiento monolítico entre todo el ecosistema de justicia, lo cierto es que se identificaron buenas prácticas, muy buenas prácticas. Quizá en los extremos está, por ejemplo, el Poder Judicial de Coahuila, que es campeones de las reformas en apertura, Poder Judicial de Coahuila con un 0,87 o Tlaxcala con un 0,86, pero hay otras instituciones como por ejemplo los tribunales laborales de ese entonces. Recuerden que también la métrica de justicia abierta, la primera edición, está justo en el momento en el que entra en vigor la reforma eh, en materia laboral, por lo que hay un momento de transición que creo que también es muy importante y que impacta también en esto, ¿no? Pero que tiene que ver con otras instituciones como los tribunales laborales que presentan calificaciones cercanas a cero. Entonces, como pueden darse cuenta, es súper heterogéneo el comportamiento de apertura del ecosistema de justicia. En el caso de Baja California, de Baja California, pues fueron, como ya mencionábamos, 7 los sujetos obligados que formaron parte de la investigación de justicia abierta. Y como pueden darse cuenta, el promedio de Baja California como estado es del 0,43 y el Poder Judicial del Estado de Baja California se encuentra como el más abierto, digámoslo así, de todas las instituciones que formaron parte de la métrica de justicia abierta respecto al Estado de California, de Baja California, que puede ser, que son también la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el Centro de Justicia para las Mujeres, y la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, el electoral y finalmente la Fiscalía General del Estado de Baja California, que es la que salió con un promedio menor, seguida del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. En cuanto a un comparativo en materia de justicia abierta de tribunales superiores de justicia que formaron parte de esta primera edición de la métrica, pues también podemos darnos cuenta que es muy heterogéneo, digamos, por encima del Poder Judicial de Baja California. Habíamos dicho el más abierto, digámoslo así, es el estado, resultó ser el Poder Judicial del Estado de Coahuila, seguido por Tlaxcala, como ya lo había yo mencionado, pero seguido de Sinaloa, Guanajuato, Chiapas, y el que está por encima del Tribunal de Baja California es precisamente el de Estado de Tamaulipas. Baja California, como recordarán, está en 0,55. Y en cuanto a las dimensiones y específicamente el Poder Judicial del Estado de Baja California, en materia de justicia abierta, que implica todas estas dimensiones, sale con un promedio de resultados de 0,43, siendo lo más abierto en general, con 0,55, que ya decíamos,
siendo campeones en materia de transparencia y siendo campeones en materia de colaboración, pero presentando algunas importantes áreas de oportunidad en los temas de rendición de cuentas y sobre todo de participación. Y esto es en cuanto a la métrica de justicia abierta. Ahora, en cuanto al módulo de apertura jurisdiccional, que es este módulo que se incluyó al final en relación con aquellas variables que solamente aplicaban a los sujetos obligados que ejercen funciones jurisdiccionales, 100% jurisdiccionales. El resultado promedio general fue del 0.26%. La perspectiva institucional tuvo un 0.49, mientras que desde la perspectiva ciudadana obtuvo un punto 0.4, lo cual nos muestra un área de oportunidad importante a, a resolver y a tener en cuenta para efectos de la transparencia en las funciones específicamente jurisdiccionales y que forman parte de lo que mide el módulo de apertura jurisdiccional a partir de las variables que ya mencionaba Ana. Y aquí también los resultados fueron muy heterogéneos. Si bien la calificación promedio es de 0.26, hay poderes como por ejemplo el Poder de Coahuila, el Poder Judicial de Coahuila con un 0.81, seguido del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con 0.73. O sea, la gama en los resultados es bastante amplia. Por lo que se refiere a Baja California y a los tribunales, si nosotros vemos en la primera tabla la calificación promedio global por tipo de sujeto obligado y nos fijamos en los tribunales superiores de justicia y después en la segunda tabla lo que corresponde a Baja California, bueno, pues podemos ver que Baja California está por encima del promedio con un 0.40 y si lo dividimos por dimensión, eh, como es la transparencia jurisdiccional, está por encima. Nuevamente sale el Poder Judicial de Baja California como campeón en materia de transparencia, que está el promedio en 0.69, mientras que Baja California tiene un resultado 0.80. En el tema de apertura del proceso de justicia, es un poco arriba del promedio también. Y en los temas que son más complejos, que ya veíamos desde la métrica de justicia abierta, pero que también se reflejan en el módulo de apertura jurisdiccional, es en relación con la deliberación con la sociedad civil, que si bien están por encima del promedio, pues en realidad el resultado es bajo. Y quizá en donde más hay un área de oportunidad, pues es precisamente en el tema de el vínculo que tiene o los vínculos que genera el Poder Judicial de Baja California con la sociedad civil, que ahí, como muchos otros tribunales, quedó en cero, ¿no? O sea, el resultado fue cero. Y dicho esto, eh, nos parece importante mencionarles también o mostrarles también cómo es que se miden estas variables. O sea, porque las variables están, como ya lo mostró Ana al inicio de la conversación, pero lo cierto es que nos parece muy importante que ustedes visualicen cómo es que estas variables se dan por acreditadas o no se dan por acreditadas, tanto la que corresponde a la métrica de justicia abierta como a las variables que corresponden al módulo de apertura jurisdiccional. Y en ese sentido, me gustaría comenzar eh, con lo que el propio Poder Judicial de Baja California resultó como muy buenas prácticas que verificamos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de transparencia y en relación con la variable 1.7, que tiene que ver con la publicación
de repositorios con estadística de los servicios que prestan anualmente, pues salió como el resultado es que es uno de los tribunales que mejor muestra públicamente la estadística de los servicios que presta, ¿no? Eh, ¿Y cómo es que nosotros verificamos esto? Se verifica a través de dos grandes fuentes de información. Por un lado está los sitios web, las páginas web de cada uno de los sujetos obligados. Y por el otro lado está, por supuesto, la información que suben a la Plataforma Nacional de Transparencia. Digamos que esas son las dos fuentes principales de información, así como una tercera, pero no menos importante, que tiene que ver con los informes anuales que van presentando los sujetos obligados. Entonces, esto es un ejemplo de una muy buena práctica por parte de Baja California, del Poder Judicial de Baja California, en relación con la publicación de la estadística de los servicios que prestan anualmente, la estadística anual. Ahora bien, en cuanto a la colaboración, que también, como ustedes recordarán, en la colaboración, pues tienen un 0,83, transparencia 0,82 y en colaboración es un 0,83. Son campeones también en temas de colaboración. Nos pareció muy importante mostrarles, por ejemplo, otra buena práctica que encontramos que tiene que ver con la variable que mide el uso de mecanismos de retroalimentación ciudadana. Ustedes son un tribunal que se preocupa por recibir las quejas, sugerencias de la ciudadanía, o sea, estos mecanismos de retroalimentación para mejorar de alguna forma los servicios que prestan y además lo hacen de una forma muy detallada, como puede mostrarse aquí en la pantalla, ¿no? Que dividen entre quejas, sugerencias, hasta felicitaciones, ¿no? El tipo de usuario que son y eso les permite de alguna manera, pues, tener información importante sobre el tipo de personas usuarias y las áreas de oportunidad y las buenas prácticas que van teniendo. Entonces nos pareció muy importante mostrarles precisamente esto y por qué estas prácticas que ustedes han implementado, pues los coloca como campeones de esta dimensión que mide la métrica de justicia abierta y que tiene que ver con la colaboración. Ahora, y si bien en transparencia salen con un 0,82 como resultado, lo cierto es que para llegar al máximo de transparencia, hubo dos variables que a lo mejor habría que... Ay, sí, por favor, si quieren, participar, adelante, aquí estoy. Cuando quieran, interrumpan. Nada más Sí. yo quería comentar que ahorita que decía de lo de para las quejas, sugerencias y todo eso, como mero comentario, digo, también en el tribunal hace poco que se creó como un chat, este, que es básicamente lo mismo, que es, por ejemplo, si un abogado o una persona tiene algo para una sugerencia o alguna queja de algún servicio o algo, también lo hace por medio del chat y ahí están, quien lo responden son personas, em, pues las encargadas de resolver esa situación. Eso es maravilloso porque, como les comentábamos, estamos ahorita en la recopilación de la información para la segunda edición de la métrica. Entonces, esto que comentas, Dayanara, es súper importante porque implica que seguimos alimentando, digamos así, la variable 6,1 de colaboración, que son los mecanismos de retroalimentación. Y además me imagino que con la información que ustedes reciben a través de estos mecanismos de retroalimentación, pues claramente pueden saber cuáles son las áreas de oportunidad y dónde tienen que poner el foco
y cuáles son las buenas prácticas y por dónde seguir y quizá optimizarlas aún más, ¿no? Entonces, este chat me parece que es optimización de lo que ya están ustedes implementando y que de por sí salieron como campeones de los mecanismos de retroalimentación. ¿Había otra pregunta por ahí o no? Es que como estoy proyectando no alcanzo a ver muy bien, pero si sí, por favor, interrúmpanme y déjenme y con gusto comentamos. Entonces, les decía, eh, em, la transparencia, por ejemplo, que salieron muy bien, o sea, salieron con un puntaje de 0.82, digamos, ¿cuáles fueron las dos cositas que quizá fallaron? Bueno, no es que hayan fallado, sino que hay que ponerle más atención para obtener del 0 a 1 el 1 completo, ¿no? Entonces, es precisamente en la publicación de las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos que han recibido por el sujeto obligado, que han ustedes recibido, si es que han recibido. Y por otro lado, la publicación de los mecanismos de participación social con los que cuentan. Y entonces quisiéramos mostrarles unos ejemplos sobre cómo pues acreditar estas dos variables o en qué se fija la métrica y la metodología de la métrica de justicia abierta para estas dos variables, ¿no? Para acreditar estas dos variables. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, el Tribunal Superior de Oaxaca con la publicación de las recomendaciones emitidas a las comisiones de derechos humanos. Puede ser que no hayan tenido recomendaciones, ¿no? De las comisiones de derechos humanos, pero lo importante es que ya sea que en su página web o en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el apartado específico de recomendaciones de derechos humanos, pues se incluya simplemente el listado. Normalmente lo hacen en las páginas, el listado de las que hayan recibido, como lo hace Oaxaca, que aquí simplemente dice no se recibió. O sea, el 30, al 31 de marzo de 2021, que es lo que estaba midiendo la primera edición de la métrica, no se recibió recomendación en este periodo. Y entonces, con la nota aclaratoria del sujeto obligado que no hay, pues simplemente con eso se da por acreditado. Pues no hay nada que informar, pero se informa que no hay, ¿no? Y esto, el solo hecho de informar que no hay, lo hace un poco más abierto, ¿no? Esta información. Y luego, en los temas de publicación de mecanismos de participación social con los que cuenta el sujeto obligado, que es ahí donde también no se encontró evidencia respecto del Tribunal de Baja California, em, tuvo que ver precisamente, esto es un ejemplo, ¿no? Participación ciudadana. En la propia plataforma y aquí las personas que están dedicadas a la transparencia dentro del Poder Judicial, creo que lo pueden ver muy bien. En esta parte de información pública y de participación ciudadana, hay un apartado de obligaciones que se refieren a los mecanismos de participación ciudadana. En este caso, esto es cualquier poder judicial de cualquier estado, lo que hacen es simplemente enlistar los mecanismos de participación ciudadana. Y eso es muy importante, ¿no? Porque la participación ciudadana es uno de los mecanismos que actualmente forman parte pilar, digámoslo así, de la justicia abierta, ¿no? O sea, no solamente eh, como co-creadores, sino también como una forma de obtener retroalimentación más allá de un buzón de quejas o de encuesta, y que puedan de alguna forma co-crear, pues con planes, impactar en políticas públicas, entender cuáles son los obstáculos a los que se están enfrentando los usuarios y en conjunto, junto con los obstáculos a los que se enfrentan eh, en los poderes judiciales, pues hacer alguna eh, política pública o implementar políticas públicas que funcionen. Entonces, esto es muy importante considerarlo. Puede ser que no hayan institucionalizado aún ningún tipo de mecanismo de participación ciudadana, pero si lo pueden hacer, sería fabuloso. Si ya lo tienen, lo que es importante es decirlo.
y dejarlo claro que ya lo hacen. Entonces, tanto en la plataforma como, insisto, también en la página web, creo que sería muy importante. Ahora, me regreso un poquito. Y en donde hay un área de oportunidad importantísima y que se ve como el resultado de la primera edición es en el tema de participación. Si recordamos, en participación, eh, el promedio fue 0.13, ¿no? Entonces creemos que aquí hay un área de oportunidad importante eh, para garantizar estas variables de participación. Y como ejemplos están, por ejemplo, en temas de participación se miden los servicios de justicia accesibles para las personas en situación de desigualdad. O sea, nos referimos a los grupos en situación eh, históricamente desaventajados o en sitios en situación de desigualdad o grupos en situación de vulnerabilidad. Acá una buena práctica encontrada, por ejemplo, es en el caso de Coahuila, del Poder Judicial de Coahuila, que lo que ha generado es un modelo de juzgados especializados en violencia familiar contra la mujer. Entonces, ha implementado una política pública que tiene que ver como cómo tienen que ser estos juzgados especializados para garantizar precisamente un servicio o ofrecer un servicio de justicia accesible a las personas en situación de desigualdad, como puede ser, o grupos históricamente desaventajados, como pueden ser, y lo son las mujeres. Esa es una de las posibilidades. Ahora, en el tema de capacitación a personas servidoras públicas, acá la variable se refiere, no hagan mucho caso, aquí la variable se refiere simplemente a la capacitación que han recibido las personas que forman parte del sujeto obligado, en este caso el personal del Poder Judicial de Baja California, en materias de anticorrupción, responsabilidades administrativas, ética pública, de ciudadanización. Em, la verdad es que es muy probable, y lo conocemos así a través de los institutos y las escuelas judiciales, que ustedes hayan recibido un montón de capacitaciones, ¿no? Pero muchas veces no se dice o no parece lo que ya hicieron. Y por eso creemos que es bien importante decirlo y publicarlo. Y esto puede ser en la página web o puede ser en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que les resulte más sencillo. Pero si ha habido capacitaciones, que seguramente ha habido, de todos estos tipos de capacitaciones, claramente lo único que hay que hacer es mostrar todas las capacitaciones de las que han sido parte. ¿Y cómo se muestran? Pues puede ser así, simplemente, ¿no? O sea, aquí se trata de material laboral, es una capacitación en material laboral, pero nos pareció como un ejemplo, ¿no? En la propia página web del Poder Judicial de Sonora dice, bueno, pues se capacitó y se relata cómo es que se capacita a el personal del Poder Judicial estatal. En este caso de Baja California. Eso es una. Luego, la siguiente es verificar si ofrecen sus servicios digitales la posibilidad de consultar el expediente íntegro. Aquí, como un ejemplo, es que la propia página web, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, pues simplemente tiene un apartado en el que puede seleccionarse el expediente que uno tenga y ver cómo va avanzando. Entonces, esto es una buena práctica. A lo mejor esto ya ustedes lo implementaron con este tiempo, ¿no? Pero para la primera edición, que recordemos que estuvo analizando información de 2021, pues todavía no había, ¿no? Entonces, esto es muy importante también para efectos de la justicia digital y la consulta del propio expediente. Em, otro tema es el que si disponen de servicios digitales para el trámite de todo lo que hace el sujeto obligado. O sea, más allá
de el juicio en línea, ¿no? Y de poder promover un juicio en línea, si hay otros trámites también que están digitalizados, como por ejemplo aquí el Poder Judicial de la Ciudad de México, pues tiene, además de los juicios en línea, tiene la oficialía de partes común virtual, tiene una posibilidad de hacer citas por internet, o sea, tiene varios mecanismos más allá de promover los juicios en línea que pueden facilitar el acceso a la justicia. Entonces, esta es otra de las prácticas que nos pareció importante resaltarles. Y luego hay otra que es el tema de el uso de los criterios de accesibilidad en los servicios digitales que presta el sujeto obligado. Y esto básicamente es tener una barra de accesibilidad, sobre todo para, bueno, para las personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Que puedan aumentar el texto, disminuir el texto. Hay algunos que ya tienen hasta audio, entonces simplemente van leyendo la página y conforme uno va pasando a la página, tienen ahí una voz que les está diciendo. En fin, son varios los mecanismos que pueden incluirse en la propia página web y con esto, pues garantizar una accesibilidad a los servicios de justicia, sobre todo a las personas con discapacidad. En este caso fue el Tribunal Administrativo del Poder Judicial de Chiapas, ¿no? El que tiene esto y varios más lo tienen, pero aquí pusimos este ejemplo. Y luego, en el tema del módulo de apertura jurisdiccional, que es este módulo eh, complementario del que mencionaba Ana, solamente específico, que se especifica en las funciones netamente jurisdiccionales, vimos aquí algunas cuestiones o áreas de oportunidad para el Poder de Baja California. Poder Judicial de Baja California. Uno tiene que ver con los amicus curiae y la posibilidad de que estos sean tomados en cuenta para antes de las resoluciones, de las sentencias que vayan emitiendo, que tiene que ver con la publicación de criterios de los amicus curiae, es decir, que el propio tribunal emita unos lineamientos, un acuerdo, o bien el propio una modificación en su reglamento interior, algo así que permita de alguna forma que se presenten o se puedan tener en cuenta estos escritos amigos de la corte, o amicus curiae, que son simplemente personas externas a los juicios que puedan aportar algo en, al juicio que se trate, al proceso que se esté llevando a cabo, al caso que se esté resolviendo. Y por otro lado, no solamente la publicación de los criterios, sino también la publicación de evidencia de que sí lo están utilizando. O sea, una cosa es que estén los criterios y otra cosa es que en la práctica, al momento de juzgar, al momento de emitir la sentencia, en el propio cuerpo de la sentencia aparezca de alguna forma la evidencia de que se recibieron, se tomaron en cuenta e inclusive pudieron ayudar para resolver en un sentido u otro el caso en concreto. Y finalmente, nuevamente, lo más complicado y que hemos visto globalmente que es un reto que tiene que ver con los canales de interlocución con las organizaciones de la sociedad civil y con la ciudadanía en general. Estos son como los tres que vimos como áreas de oportunidad, las tres variables que vimos como áreas de oportunidad. Entonces, simplemente acá mostrarles un ejemplo, ¿no? De criterios para el uso de la figura de la amicus curiae. Aquí el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya lo hizo jurisprudencia y simplemente dice, la jurisprudencia de amicus curiae es admisible en los medios de impugnación en materia electoral. Esto es un criterio jurisprudencial, pero insisto, puede ser en un lineamiento, puede ser en un acuerdo del propio tribunal, puede ser en el reglamento interior, en la ley orgánica del tribunal, o sea, en donde ustedes consideren adecuado determinar que se pueden aceptar o no se pueden aceptar estos amicus curiae. Y también el Tribunal Electoral
continuamente toma en cuenta estos escritos amigos de la Corte, y en sus sentencias es muy común encontrar siempre en los resultados, en los considerandos, escrito como amigo de la Corte, que se presentó por esta persona en la oficialía de partes, en la que realiza diversas manifestaciones en plena solidaridad y empatía con la pretensión del promovente. O sea, esto es una forma de acreditar, digámoslo así, que no solamente se permite la recepción de estos amicus curiae, sino que también se toman en cuenta y se utilizan en el cuerpo de las resoluciones. Em, y finalmente, la existencia de canales de interlocución con las organizaciones de la sociedad civil, hay una variedad importantísima, ¿no? Pero nos pareció importante destacar acá al Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, porque en su propio informe anual, lo que está ahí relatando es que ya generó un observatorio judicial, ¿no? Entonces, este observatorio judicial está conformado por personas integrantes de la sociedad civil, por académicos, académicas, por las propias personal del Poder Judicial de Coahuila, y en conjunto están discutiendo, se reúnen y en conjunto están verificando cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las buenas prácticas, en donde hay que insistir para que la justicia sea totalmente accesible y las personas puedan formar parte de la elaboración de planes y co-crear de alguna forma, pues los obstáculos e insistir en lo que se debe cambiar y cómo es que la política pública puede de alguna forma irse modificando según las necesidades específicas del Estado y las necesidades específicas de las personas usuarias de los servicios de justicia. Y luego, por otro lado, está también, si se fijan, también en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el área de participación ciudadana. Acá también hay algunos mecanismos de participación ciudadana. Y luego, en el tercero, tiene que ver simplemente con notas aclaratorias eh, en qué es lo que se está participando. O sea, en estas tres formas es como se puede mostrar que hay canales de interlocución con las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, también Coahuila en su página web estableció cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que ha implementado. Entonces, en Torreón, ¿qué es lo que está haciendo? En Frontera participa con el Centro de Orientación y Protección de Víctimas de Violencia Familiar y explica un poco de qué van estos mecanismos de participación ciudadana en su propia página web. Con la publicidad de la sentencia, ¿qué es lo que quiere uno lograr? ¿No? Y por ahí voy a responderte. Es decir, sí voy a llegar a responderte, pero desde donde yo lo veo es que la sentencia es la oportunidad de conocer tanto los hechos, pero también las razones que da un juez o una jueza para tomar cierta determinación, ¿no? Y el que quede firme o no, yo sé que tiene que ver, o sea, que desde el lado de la certeza jurídica diríamos, pues solo dar a conocer lo definitivo, ¿no? No lo que todavía está pendiente de confirmación o eh, de de un cambio en la decisión, etcétera. Sin embargo, o sea, reconozco ese argumento, pero también pienso en la utilidad de dar a conocer cuáles son los argumentos que está planteando el juez de primera instancia, por ejemplo, el tribunal, en este caso, para tomar una decisión. Es decir, es un acto de rendición de cuentas la propia sentencia, al margen de que esté firme o no. Entonces, esperarnos a que quede firme porque la confirme un tribunal colegiado, porque se deseche el amparo, se sobresea, lo que sea, nos quita la oportunidad de conocer cómo es que ese juez o jueza está resolviendo. Entonces le quita como que le descarga un poco la responsabilidad de decir,
no me tengo que explicar hasta que me digan que ya es definitiva. No, o sea, creo que yo diría, desde mi óptica es, pues nuestra función es cotidiana y todo el tiempo tenemos que trabajar como si nos estuvieran mirando, como si nos quisieran preguntar, o como si nos tuviéramos que explicar. Eso no está mal, ¿no? Y eso es lo que hace que una sentencia tenga que ser pública, o que sea pública más bien, desde que es emitido. Este, esa es la postura que yo tengo desde la perspectiva de decir qué es lo que está buscando la publicidad de la sentencia, pues rendir cuentas sobre la función jurisdiccional. Y yo pienso que definitivamente sí ser claros con relación a esta sentencia está pendiente de ser revisada por un tribunal colegiado en materia de amparo, lo que sea. Es decir, ser muy claros respecto de que quizá eso no te va a dar el precedente, ¿no? O la regla ya actual, pensando en el argumento de la certeza jurídica. Ahora, le quiero platicar una anécdota rapidísimo. Perdón, Grace, voy a agarrar tantito más el micrófono. Fíjese que trabajé un tiempo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y estábamos empujando muchos experimentos de justicia abierta. Era una época en la que el magistrado Reyes Rodríguez, con quien trabajé, que eh, era parte de la minoría en ese entonces, lo que sea, decíamos, bueno, ¿cómo podemos dar a conocer las decisiones que está tomando el magistrado? No, pues hagámoslo eh, con unas síntesis súper, como sobresimplificando, pero para decir dónde está el problema, cuál es el problema jurídico, cuál es la solución y cuáles eran los argumentos. Este, y en estos ejercicios decíamos, bueno, ¿qué más podríamos, si quisiéramos hacer un ejercicio de una ponencia abierta que querríamos transparentar? Entonces, en algún momento se nos ocurrió, oye, ¿y por qué no pensamos en transparentar los dictámenes? Porque como ustedes saben, en un órgano colegiado, pues hay un ponente y los demás magistradas y magistrados tienen que dictaminar esa propuesta de proyecto. Decíamos, ¿qué tal que empezamos a transparentar todo lo que las distintas áreas, por ejemplo, los secretarios, tienen que hacer como de los dictámenes? Y ahí, por ejemplo, sí decíamos, los dictámenes van a mostrar, porque aparte sí iban actualizando conforme iba habiendo discusiones y deliberación al interior de la ponencia, iban variando. Y entonces ahí, por ejemplo, sí decíamos, si nosotros transparentáramos esos dictámenes, uno inicial y que al final, por ejemplo, que el magistrado tomara una decisión diferente, pues generaría muy poca, o sea, como una suerte de inestabilidad jurídica, ¿no? De como, ¿por qué estás cambiando de opinión? O porque la foto no iba a sacar toda la discusión que había habido en la ponencia, la deliberación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí puedo ver que hay documentos o hay trabajo que dice esto, o sea, tienes que ponderar qué tanto estás rindiendo cuentas, de qué tanto estás dando respuestas a la ciudadanía sobre cuáles son las reglas actuales, los precedentes, etcétera. O sea, cuál es la regla vigente para que las personas sepan cuáles son sus derechos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, si decimos, los dictámenes no van a ayudar a eso. Entonces, sí puedo ver la tensión, pero creo que las sentencias son un acto increíble para poder explicar por qué está tomando un juzgador cierta decisión y ponerla y, digamos, condicionarla a que ya quede firme. Yo pienso que ahí se sacrifica ese ejercicio de rendición de cuentas. Bueno, esa es mi postura y le platico como también, porque uno todo el tiempo está como tratando de ponderar, ¿no? Este, ¿qué privilegias? Y pienso que es un continuo, pero donde la brújula tiene que ser esa información que empodera a la ciudadanía, a los litigantes, o sea, al justiciable, le da herramientas para tomar decisiones sobre sus problemas jurídicos, sobre las estrategias jurídicas, sí o no, ¿no? Amplía los derechos, sí o no. En fin, esas son el tipo de preguntas que pienso que pueden servir para decidir qué transparentas y qué no, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, esa es una postura, Grace, adelante. Sí, yo simplemente complementaría, ya lo que dijiste estaba un poco en el mismo sentido, pero en la oportunidad, específicamente tratándose de los tribunales laborales, ¿no? O sea, en esta nueva etapa de tribunales laborales formando parte del Poder Judicial, me parecería muy importante empezar como a
a ver, a mostrar la labor que hacen, independientemente de que después vaya a amparo, ¿no? Siempre, siempre, claro, como ya lo mencionaba Ana, mencionando que no es una sentencia definitiva, pero es como una oportunidad de la justicia laboral, ahora que forma parte del Poder Judicial, eh, demostrar un poco lo que están haciendo, y por otro lado, de ver cómo es que, o mostrar cómo es que el amparo, o más bien la justicia federal en amparo, va modificando, no va modificando con razón o sin razón. Es también como un termómetro para ustedes mismos que son parte de la justicia laboral. Entonces, estaría ahí totalmente de acuerdo en que sería importante sí publicarlas con la nota aclaratoria, simplemente, ¿no? Eso es un poco lo que diría. Pero Agradecemos la brillante exposición de la maestra Ana Cárdenas y maestra Graciela Rodríguez y consultamos a todos los presentes si hay alguna pregunta adicional. Nada más que también enviamos aquí en el chat que existe un comentario de la jueza Tafoya que comenta que aquí en el Poder Judicial de Baja California también se crearon juzgados especializados en materia de violencia familiar contra la mujer. Consultamos una vez más si hay alguna pregunta para nuestras ponentes. muchas gracias por el comentario, jueza, y tomamos nota. Como decía Grace, este es la foto que les estamos mostrando, pues desde hace algunos años. Pero lo que decía Grace creo que nos sirve para llegar a las conclusiones que son con lo que queríamos cerrar, ¿no? ¿Qué oportunidad presenta el paradigma de justicia abierta para el sector justicia, para las instituciones de justicia? Y es justamente pues acercar la función que ya de suyo es muy compleja y es técnica y digamos que tiene un montón de trabajo de por medio, pues explicársela a las personas para que estén conscientes de todo ese trabajo, digamos, estén conscientes, que conozcan, que se acerquen, es decir, no esperar que las personas vayan a agarrar la ley orgánica y entender cuáles son las funciones de cada quien, o no, ¿no? Sino que este paradigma ofrece la oportunidad de decir, a ver, ¿por qué no les explicamos? ¿Por qué no les mostramos? ¿Por qué no les acercamos la información que todos deberíamos saber, pero que no necesariamente les saben, y que además les puede ampliar el espectro, o sea, ampliar literal el empoderamiento legal respecto de conocer sus derechos, conocer las distintas puertas a las que pueden acceder y por lo tanto tener mayor autonomía para decidir cómo resolver sus necesidades de justicia. Entonces, esa es la invitación que esta métrica busca detonar, ¿no? Como decir, como decía la jueza, a ver, ya hay estos tribunales especializados en violencia de familiares, si entendí bien. O sea, esa es una muestra de ir respondiendo a las necesidades de justicia de las personas y concretamente de las mujeres, ¿no? Bueno, no, si es de violencia familiar hay otras personas, pero lo que quiero decir es, sí es una respuesta a esas necesidades. Y hay muchas veces que las personas no conocen de esos servicios, no conocen de la existencia y de esas posibilidades. Entonces, la métrica trata de mostrar lo que sí existe a través de toda esta gran base de evidencias, como lo estuvo detallando Grace durante su presentación. Pero además, lo que también trata de generar esta métrica es decir, como decía la jueza, a ver, nosotros ya hicimos esto, pues tendríamos que mejorar en nuestra medición, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya implementamos este chat, como decía Dayanara, nosotros ya hicimos. Entonces, ustedes ya saben que hay un antes y un después. Claro, habría que ver los tiempos y todo esto, pero lo que quiero decir es que les ayuda a decir, bueno, había esto en el momento uno y ahora que hay esto otro en el momento dos, van a ver cómo hemos mejorado, ¿no? Entonces, para eso sirve también la métrica, va mostrando dónde están esas ventanas de oportunidad. Grace lo hizo de una forma espectacular. Miren, aquí en colaboración tienen estas fortalezas, ¿no? Esto, ustedes son referentes para otros tribunales. Y colaboración, además, dicho sea de paso, ya vimos que es la dimensión que tiene pues menor puntaje, por decirle puntaje de alguna manera, pero hay menos experiencias y prácticas dentro de las instituciones de justicia que tienen que ver con la colaboración y ustedes lo hacen muy bien. Y entonces eso nos ayuda a la métrica, pero también nos ayuda a destacar cuáles son, qué es lo que se tiene que reforzar, hacia dónde se puede avanzar. Entonces, bueno,
lo que queremos transmitirles como con este último comentario es, pues generar esta conversación. Así me encantó la pregunta de Enrique, que estoy segura que estoy siendo irrespetuosa por tutearte, pero bueno, me voy a dar esa licencia, pero son ese tipo de inquietudes que este tipo de estudios también busca detonar, ¿no? Conversemos sobre qué es todo eso que quieres transparentar y hasta dónde dices, voy a poner aquí, digamos, a trazar mis objetivos y por lo tanto los objetivos se alinean con la transparencia de estos documentos o este trabajo o estos productos, por decirlo de alguna manera. Y al mismo tiempo sí genera mayor apertura o mayor, si quieren, interlocución con organizaciones de la sociedad civil que están buscando tener vinculación con las instituciones de justicia y acercarles distintas herramientas que pueden detonarse a través de los ejemplos que la métrica mide, pero también a través de objetivos que también mide la métrica, ¿no? El objetivo de la participación social mirada desde el lugar de la accesibilidad, podemos platicar ejemplos de ahí, pero la métrica también ayuda pues a poner en la misma mesa de conversación a estas distintas experiencias. Y por último, pues sí coloca la justicia abierta como una oportunidad en el contexto de reformas en donde pues hay muchos cambios que se vienen y que la accesibilidad de la información pues ayuda a que las personas dimensionen por dónde vienen los cambios que querrían saber. Y pues teníamos mucha intención, y lo voy a hacer, de preguntarles si ustedes ven algún tipo de potencial de este paradigma de justicia abierta, digamos, ¿qué ofrece la justicia abierta de cara a los cambios institucionales que hay en curso y que pues, se han estado discutiendo desde hace algunos meses y que atañen directamente a las instituciones de justicia? Y la verdad que lo quiero dejar a nivel de pregunta con mucha intención de escucharles, pero también de plantear una pregunta que a nosotros nos parece interesante, ¿no? Pone un poco, o sea, ponen el test de la importancia de este paradigma. Y bueno, yo ahí lo dejaría como tratando de detonar un poco de intercambio. Grace, te cedo el micrófono. Sí, y antes de escucharles con esto último que menciona Ana sobre, o sea, los principios de justicia abierta de cara a este contexto de reformas institucionales que están en curso, también resaltar algo con motivo del comentario de la jueza en relación con los juzgados de violencia intrafamiliar. Y es que es, hay muchas cosas, y esto también es un poco la resonancia que busca la métrica de justicia abierta y el módulo de apertura jurisdiccional, es que hay muchas cosas que los tribunales están haciendo, eh, pero que no necesariamente están publicando, ¿no? Insisto, en este caso puede ser que sí, como lo menciona usted, jueza, acá se refería como a un modelo de juzgados, ¿no? En el caso de Coahuila, pero hay, a lo que quiero llegar con esto, independientemente de los juzgados o no, es em, la importancia de hacer públicas las prácticas que están implementando, porque hay mucho trabajo detrás que como tribunales están haciendo y que quizá no se conoce precisamente porque no está publicado. Entonces, insistir en que la métrica de justicia abierta lo que también quiere impulsar es esto, la importancia de hacer público todo lo que ustedes hacen, porque esa es una forma de que las personas usuarias sepan cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, sepa cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las buenas prácticas que se están implementando y que no necesariamente son conocidas por todas y todos. Y eso también lo busca la métrica de justicia abierta. Me gustaría compartirles una experiencia que tuve, digo, aprovechando que quedan unos minutitos y un poco también atendiendo el comentario de nuestro compañero Enrique, que es, pues, como, ¿por qué querría alguien externo al expediente conocer las decisiones, ¿no? Como, entonces, bueno, Grace, estoy agarrando el micrófono de forma muy arbitraria, pero bueno, este, les voy a platicar.
en algún punto hice una investigación para poder conocer cómo estaban resolviendo los jueces en el contexto de la llamada guerra contra el narco que estaba impulsando el presidente Felipe Calderón hace algunas, pues ya administraciones. Había este impulso por fortalecer la militarización de la seguridad pública, había este discurso de enemigos en los diarios, había la presentación en la tele donde veías a las personas detenidas. Y mi pregunta era, ¿los jueces tras, están llevándose esa narrativa de enemigo, de derecho penal del enemigo a sus sentencias o no? Era una pregunta de investigación. Entonces, para poder responder la pregunta, tuve que solicitar un montón de sentencias a distintos órganos jurisdiccionales federales y poder empezar a mapear si para delitos, por ejemplo, deportación ilegal de armas y delitos vinculados con delitos contra la salud, que era lo que pudiera estar vinculado a la guerra del narcotráfico. Pues yo decía, pues aquí tendría yo que estar viendo el tratamiento al enemigo del que está hablando el presidente para saber si se está contagiando esa narrativa. Y la verdad es que el hallazgo fue muy interesante en ver que esto era en tribunal, en Poder Judicial Federal, ¿no? Eran puras sentencias federales. Pero lo que yo constaté es que no era, o sea, esa narrativa de derecho penal del enemigo no la estaban importando y llevándola a las salas o a las decisiones los jueces, sino que más bien estaban usando criterios jurisdiccionales para decir, no, aquí no le vamos a, o sea, la pena mínima, aquí se va a presumir pues que es una persona, no me acuerdo cómo era, si era narcomenudista, o sea, no me acuerdo del régimen normativo en ese momento de los delitos contra la salud, pero lo que se veía era que era un dique o un contrapeso la función jurisdiccional frente a la narrativa y a políticas públicas del Ejecutivo. Al punto que entrevisté a muchos jueces y me decían, no, o sea, hay el run de que el ejército se metió a la casa de un juez como para intimidar, etcétera, etcétera. Pero los jueces con sus sentencias estaban demostrando ser un contrapeso frente a esta narrativa oficial de ese momento. Entonces, el conocer la forma como resuelven los jueces, bueno, aparte de eso, todas estas eran sentencias en versión pública, eh, y a mí me ayudó como investigadora a poder decir, pues no, o sea, los jueces federales, a través de sentencias de estos tipos, pues en realidad no están reproduciendo la narrativa oficial, ¿no? No están reproduciendo este tratamiento de enemigo a las personas, como por ejemplo la militarización puede ser un- una forma de operacionalizar el derecho penal del enemigo o etcétera. Entonces, para eso también sirve consultar las sentencias, ¿no? Para poder generar conocimiento acerca de cómo, cómo se están ejerciendo estos contrapesos o estos controles. Entonces, bueno, lo comento como un ejemplo solamente, pero pues para decirle que aprendemos mucho de los jueces al poder leerlos. Entonces, pues esa es la invitación. Y claro que a las partes les va a importar muchísimo, pero desde una óptica de investigación o desde una óptica de conocer cómo resuelven nuestros jueces, nos enseñan mucho. Entonces, bueno, es la invitación, Enrique. Se me hace que eres juez o magistrado, te estoy tuteando, me estoy brincando las trancas, impresionante, pero la invitación es que nos dejen conocer el trabajo que hacen, porque como dice Grace, hacen mucho y es muy importante para la ciudadanía el saber cómo es que nuestros árbitros están resolviendo las controversias. Y ese es el objetivo de la métrica de justicia abierta, un poco insistir en que las propias instituciones se ubiquen en estas variables, digámoslo así, y se ubiquen en estas dimensiones y podamos en conjunto avanzar hacia la apertura jurisdiccional y la publicación de todo el trabajo que de por sí ustedes están haciendo constantemente todo el tiempo. Y en relación con el último comentario, en efecto, la confianza, la cercanía, el que la ciudadanía, los usuarios y usuarias de acceso a la justicia los sientan cerca, les sientan cerca, para eso nos parece fundamental todos estos principios de justicia abierta y todas estas dimensiones que la propia métrica, aunque desde un aspecto meramente cuantitativo, pretende de alguna forma mostrar, no cualitativo, sino cuantitativo.
Pues simplemente que estamos a sus órdenes, cualquier duda, cualquier inquietud que les haya causado esta métrica, la localización de las variables. Insistirles, estamos en esta segunda edición levantando información. Cualquier duda que tengan sobre cómo acreditar las variables, si fuera de su interés para esta métrica, estamos a su disposición y ya tienen nuestros datos desde aquí. Encantado desde World Justice Project.